Bien, pues esta va a ser la sesión número 2, hoy lunes 30 de mayo, día de los Fernando. Hoy se celebra a San Fernando, rey de España, creo, ¿sí? Y bien, pues saludos, si por ahí hay algún Fernando, feliz onomástico, o la colita que le falta. Y bueno, pues en esta segunda sesión sobre el tema, el super tema o macro tema de aprendiendo a fijar límites. Recordemos cuáles son las diversas posibilidades de fijar límites. Nos podemos fijar límites a nosotros mismos. Sería posiblemente el límite más urgente, más benéfico y más importante de todos. El poderse autolimitar. En vez de darle alegría al puerco Macarena, como decía aquella famosa canción de algún mundial, que de veras me pareció verdaderamente irritante y una invitación a la decadencia. Dale alegría a tu cuerpo Macarena, pues es simplemente todo lo contrario de lo que aquí estamos aprendiendo. No se trata de darle alegría al cuerpo, se trata de darle alegría a Dios, a Cristo, a su madre, a nosotros mismos, como decía el Evangelio de hoy. Dice, si tú quieres la paz, busca la paz, pero la paz de Cristo. Entonces, el saberse colocar límites a uno mismo es probablemente el primer paso en el aprendizaje de la fijación de límites. Esto nos lleva evidentemente a dominar todas las áreas de nuestro comportamiento, particularmente las emociones, los sentimientos y las pasiones. Estas tres cosas necesitan, para no convertirse en boomerangs mortales, en armas que se van a dar justamente en el blanco que somos nosotros. Es como un boomerang, es un instrumento de guerra de algunas tribus de indígenas que tiene la característica de que lanzan el boomerang y después de golpear ligeramente al oponente, el boomerang regresa a las manos del que lo lanzó, y si no es muy ducho, pues le puede causar heridas al que lo lanzó. Es lo que se conoce con el nombre de efecto boomerang, ¿no? Si nosotros no sabemos colocarnos límites a nosotros mismos, seguramente el efecto boomerang nos va a estar, pues, sorprendiendo día a día o cuando menos lo esperamos. ¿Qué más podemos controlar acerca de nosotros mismos? Hay una situación muy importante con el lenguaje, ¿sí? El control, el dominio, el poder decir, domino mi forma de hablar, y vaya que es difícil, sobre todo es muy difícil dominar el tono, el diapasón, es muy difícil dominar el lenguaje corporal, porque normalmente cuando uno sienta que no está gritando, el otro nos puede percibir de esa manera y hasta decirnos, no me grites, pero si no te estoy gritando, pues a mí me lo parece. Y aquí, ¿quién tiene la razón? Pues el otro. El otro, porque es su percepción. Y las percepciones no son discutibles, ¿sí? Son fenómenos subjetivos que ahí están, en el interior de cada quien. Igual me miraste feo, no me pelaste, no me hablaste, me gritaste, me dijiste palabrotas malsonantes. Dice Maru Vargas, eso nos pasa a los de Chihuahua. Bueno, y a los regios también, hasta donde yo sé. En general todo el norte, ¿no? Son muy boquiflojos. Ellos usan la palabra claridosos. Y bueno, pues a veces se puede decir que, dice Raúl, que también los sinaloenses, no, bueno, pues si ya vemos que ahí anda el Triángulo Dorado, pues no me extrañaría, ¿no? Aunque ya le cambió el nombre el bulto, ¿no? Ahora ya es el Triángulo de la Buena Gente Trabajadora, ¿sí? Seguramente nomás por cambiar el nombre a un lugar ya no va a haber narcos.
Bueno, entonces imagínense nada más que, por ejemplo, tuviéramos un presidente capaz de dominar su vocabulario, su forma de hablar, capaz de no insultar a los adversarios, capaz de referirse siempre con argumentos racionales en vez de sembrar el odio. ¿Sí? Escuchaba yo el otro día un video formidable que me mandó mi esposa, un video muy breve, pero maravillosamente verídico, que nos platica cómo es que en toda América Latina, y ya cayó Colombia, ya ganó el comunista, a 43 contra 20 y tantos, yo no sé cómo le van a hacer los colombianos para evitar que los gobierne un izquierdoso, pero decía ese video, eh, hablando justamente del tema que hoy nos ocupa, cómo se genera en las sociedades de América Latina principalmente la adicción, la atracción por la izquierda, por el comunismo, por la ideología de género, por el chairismo, que es posiblemente el vicio nacional por excelencia. Y la persona que explica cómo se forma maneja tres elementos contundentes: el manejo ilimitado de dinero, el manejo ilimitado de poder y el manejo ilimitado de odio. Esa es la fórmula para generar el comunismo, el socialismo, la izquierda, la ideología de género, el revanchismo en las personas resentidas. Con que estén tantito resentidas, se les quita el bozal, se les quita el freno para el odio al incitarlo de una manera tan colosal como se hace prácticamente en toda América Latina y en muchas partes del mundo, pero principalmente en nuestro México y en otras muchas naciones, pues hermanas y vecinas. ¿Por qué? Porque allí no se manejan los límites. Todo es ilimitado. Es el odio extremo, la agresividad extrema, el lenguaje extremo, el manejo de poder extremo, el manejo del dinero extremo, sin ningún límite. Los resultados, bueno, pues son hecatombes, ¿no? Verdaderamente hecatombes. Vamos a imaginar que la persona que entró, este chavo de 18 años, que entró a disparar después de haber herido a su abuela, ¿no?, en su propia casa, porque al enterarse ella de lo que él pensaba hacer, intentó frenarlo, claro que no pudo, y se llevó un balazo en la cara. Vamos a imaginar que a esa persona desde pequeño se le entrenó en el arte de autocolocarse límites. Pues esa tragedia nunca hubiera sucedido. Ahora, la gran dificultad en Norteamérica, que es el único país donde ocurren esas masacres, la gran dificultad es que nadie quiere poner límites. Entonces un chavo de 18 años puede comprar un par de rifles de asalto, pero no una botella de licor. Sí. Es un manejo verdaderamente absurdo de la ausencia de límites. Otros eventos, otras áreas donde podríamos poner límites, aparte de a nosotros mismos, pues a los niños pequeños sobre todo. Mientras más pequeño es el límite, perdón, me equivoqué, mientras más pequeña es la criatura, la necesidad de límites es más precisa, es más urgente, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, el bebé recién nacido pues está limitado muchas horas al día, tal vez la mayor cantidad de horas que pasa en los brazos de su madre, que pasa en el rebozo, que luego algunas se lo ponen hasta de pancita. Qué bien, mientras el contacto con la madre genera una gran solidez en el sistema nervioso central. Aunque llega un momento en el cual el niño tiene que aprender que él es él y su mamá es su mamá, y generar el sentimiento de separatidad, para que no dé un ejemplo, no dé un efecto, perdón, ¿sí?, de tipo cinturón
al cual está atado el niño, que viene siendo el cordón umbilical, sino que el ir aflojando los límites e ir enfrentando a la criatura a sí misma y a sus responsabilidades va generando un adulto responsable. Ahí es donde entra mucho el justo medio. Ni apretar tanto al niño que lo desesperemos, ni soltarlo tanto que se dé un catorrazo o ruede por las escaleras, o agarre un rifle y se meta a una escuela a matar niños de 10 años, o adultos, como aquel otro que se subió a un hotel de Las Vegas y disparó y mató a 51 personas. La ausencia de límites es pues una catástrofe. Y ahora vamos a platicar, aparte de esta introducción, les voy a platicar de las 5 grandes esferas en donde vamos a seguir platicando de la importancia de la colocación de límites a mí, al otro y a quien sea, al cónyuge, por ejemplo. La primera etapa que hoy vamos a tocar es la esfera espiritual. La esfera espiritual, la esfera de la ética, en cierta forma de la moral, aunque prefiero el nombre más preciso de los límites que marca la ética, ¿sí? Particularmente una ética de la espiritualidad, una ética de nuestra relación con Dios. ¿Qué está pasando hoy en el planeta por la falta de límites? En todos sentidos, en el ámbito espiritual va a ser nuestro tema de hoy. Pero también vamos a ver la ausencia de los límites y sus efectos en las familias. Sobre todo vamos a manejar casuísticas, sin dar nombres y evitando que alguno pueda verse identificado o sentir que una persona fue identificada por el ejemplo que di. Teniendo ese límite de mi parte, voy a proponer ejemplos muy reales de situaciones donde la ausencia de límites o el exceso de límites han causado verdaderas tragedias, ¿sí? Porque como todo, en los límites también aplica el principal concepto de virtud. La virtud está en el justo medio. Es como cuando te pones un cinturón. Si te lo dejas muy flojo, pues el pantalón se cae. Y si te lo aprietas mucho, pues no puedes ni respirar ni sentarte a gusto, cómodamente. Otro ámbito, aparte de la familia en general, donde vamos a ver todas las posibilidades. El primero fue la espiritualidad, la ética, el segundo es la familia, el tercero va a ser el mundo de lo psíquico. En un mundo dominado por las emociones, los sentimientos y las pasiones, vamos a ver cómo los límites se colocan basándonos en la razón, en la inteligencia, en el razonamiento, en la filosofía, en los datos duros, en los hechos, ¿sí? También vamos a manejar límites en el ámbito biológico, porque los límites en el ámbito biológico pues nos van a producir salud biológica, salud médica, íntimamente ligada esta salud biológica a los límites que nos impone el planeta donde vivimos y que serían, en cierta forma, podríamos llamarlos límites ecológicos. Entonces, estos van a ser nuestros 5 ámbitos en general y vamos a entrar en detalle el día de hoy a ver el ámbito de los límites desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista religioso. Yo creo que en este ámbito hay muchas exageraciones. Comentaba el viernes, probablemente muchos no me escucharon porque no estuvieron el viernes, que una persona que anda por ahí, digamos que de buena fe, pero que a veces comete exageraciones tremendas, dijo que Dios va a castigar a México con 50 ciclones. Bueno, la realidad es que no van a ser ni siquiera 10, van a ser 5. Y puede ser que sean 4. Y a lo mejor son 6, pero no 50. Y evitando la caída en la exageración y buscando el justo medio, ni muy, ni tan, ni tanto que no le alumbre, ni tanto que lo queme al santo,
podemos afirmar que sí, estamos llegando a una época en la cual nuestro Señor puede ser, es una hipótesis razonable, puede ser que realice una intervención decisiva sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad, habida cuenta de que la creación se ha ido de los límites tolerados por el Creador. Ya ha sucedido. A lo largo de la historia podemos hacer mención de 3, tal vez 4, intervenciones directas de Dios en la historia de la humanidad, fijando límites. Las plagas de Egipto, el diluvio universal, la Torre de Babel, en donde llegado a un nivel de altura, pues simplemente Dios dio una orden y vino la famosísima y bíblica narración de la confusión de lenguas, para evitar que los hombres siguieran acrecentando su soberbia de pretender llegar al cielo con una torre. Digo, aparte de soberbia, pues qué ingenuidad científica tan absurda, ¿no? Pero Dios pone un límite con la famosa confusión de lenguas. Yo pienso, sin entrar en miedo ni pretendiendo causar miedo, como luego que andan algunos que andan por ahí diciendo, corran todos a confesarse porque ahí viene un terremoto que nos va a aniquilar. No. Yo haría el planteamiento exactamente al revés. En vez de tener miedo, en vez de sentir pavor porque el Señor va a colocar límites, como en Egipto, como en Babilonia, al rey Nabucodonosor, como en el diluvio universal, como en la Torre de Babel. ¿Cómo pueden ser los límites que nos ocurran en esta época? Bueno, uno muy probable es la guerra que se puede acrecentar, que puede llegar a ser incluso una guerra nuclear, si no se logra en un tiempo relativamente corto una paz. Ojo, no entre Rusia y Ucrania, porque ahí no está la contienda. La contienda está entre Rusia y Occidente, completito. Toda la Unión Europea, prácticamente Estados Unidos y toda la banca, ¿no? Sí, aquí Ricardo nos puso el mensaje como fue publicado. Corran todos a confesarse, ¿no? Bueno, pues sí, hay que correr a confesarse, pero no por miedo, sino buscando la paz de Cristo. Vamos a ver las cosas desde un ámbito diferente, muy opuesto al que generan los que yo llamo catastrofistas. Pero para encontrar el justo medio entre la indiferencia, el valemadrismo, por decirlo de manera un poco grosera, o el exceso de preocupación, el exceso de ansiedad que puede causar el análisis de estos fenómenos, vamos a suponer que no es la guerra la que finalmente estalle. Vamos a suponer que no va a estallar una guerra nuclear, que el conflicto va a quedar contenido en los lugares donde hoy se desarrolla, principalmente en la región oriental en la región oriental del país invadido, Ucrania. Vamos a olvidarnos de esa posibilidad sin eliminarla del todo. ¿Cuál es el riesgo principal? Bueno, pues hay un acontecimiento que me gustaría mencionar. Y este acontecimiento le ocurre a finales del siglo XIX al Papa León XIII. Le ocurren 2 cosas. Primero, León XIII nos avisó a toda la cristiandad del muchísimo mayor poder que tendría el demonio. Cuando el Papa oyó, así lo cuenta él, y ahí no tenemos por qué no creerle, una conversación entre Jesús y el maligno, donde éste le pedía a Jesús 100 años de mayor poder para destruir a la iglesia. Nuestro Señor aceptó el reto y le dijo, muy bien, si tú crees que puedes hacerlo, entonces te concedo el plazo. Intenta destruirla. Bueno, ya pasaron 100 años
y pues vemos que no está destruida, pero en cierta forma sí. No podemos afirmar que la iglesia está destruida. Allí está vivita y coleando, como se dice vulgarmente. La barca de Pedro no se va a hundir, pero sí están en juego demasiadas cosas y muy probablemente la mayoría de nosotros estamos involucrados. A veces sin saberlo, la mayor parte de las veces, a veces sabiéndolo, pero estamos involucrados ¿en qué? Bueno, estamos involucrados en un cambio de época. Este es un cambio de época. Y aunque sabemos que al final de los tiempos, la humanidad contemplará el triunfo del Inmaculado Corazón de María, a lo que seguirá una era de paz con la recristianización del mundo, sabemos, es evidente, que el demonio anda suelto. Que más que nunca, ellos tienen poder, los demonios tienen poder y están produciendo ante todo ¿qué? ¿Dónde se nota su poder? ¿Dónde se nota el poder que Cristo le concedió por 100 años más a petición expresa de Satanás? Se observa sobre todo en que está produciéndose una fantástica de fantasía, inversión de la moral y de la forma con la cual los seres humanos nos relacionamos hoy con la realidad. Voy a extenderme en este concepto y lo repito por toda la gravedad que esto reviste. Estos demonios a los que Cristo les concede mayor poder para actuar entre nuestras filas son los que están produciendo una fantástica, impensable inversión en la moral y en la forma en que los seres humanos se relacionan o nos relacionamos con la realidad el día de hoy. Este cambio de época, que en eso consiste, en una inversión de la moralidad, ya fue profetizado con antelación por Malaquías, donde muestra que el último papa de la época anterior sería Benedicto XVI, que luego vendrían 2 o 3 papas más que actuarán en la tribulación, y luego en la profecía se llama a un silencio de la historia. Este mismo fenómeno se lo describió la Virgen María a la vidente Conchita en Garabandal en los años 60 del siglo XX. Conchita de Garabandal dijo que a la muerte de Juan XXIII quedarían solo 3 papas más 1, y luego vendría el final de los tiempos. Fue ella que le puso de nombre a esta nueva época, el cambio de época, que consiste en la inversión del concepto de bien, donde ahora todo lo que era bueno, hoy es malo, y todo lo que antes era malo, hoy es bueno. No es que lo sea, es que así se considera. Por lo tanto, puede ser que el final de los tiempos, puede ser, no lo afirmo, como lo afirman los catastrofistas de manera tajante y contundente, yo lo manejo como una probabilidad. El final de los tiempos, podemos decir, ha comenzado con el Papa Francisco. Y no parece haber dudas de que a partir del reinado de Francisco se han agudizado los problemas en el mundo y se agravan notoriamente los problemas dentro de la Iglesia. Haré mención a 2 que resultan verdaderamente escandalosos. La inmensa mayoría del clero alemán clama por la sacramentalización del matrimonio homosexual. ¿Sí? Y tienen el apoyo de varias diócesis en los Estados Unidos, de las más importantes. Y otro fenómeno que a mí me preocupa muchísimo es, por ejemplo, en México, el atronador silencio de la jerarquía. Ponía yo en el grupo viernes un ejemplo, y lo repito aquí porque resultó muy benéfico para muchos el ejemplo que puse. Si desde el gobierno se hace todos los días una mañanera de 3 horas,
y a veces hasta de más, para propalar el odio, el poder y el mal uso del dinero, que es como se siembra la izquierda, el comunismo y el socialismo en los pueblos, ¿de qué tamaño debería ser la respuesta de la jerarquía? ¿Qué tanto debería escucharse? Pues cuando menos en una vespertinera, por así llamarlo, pues siquiera de una hora o de un par de horas, y por un vocero extremadamente claro, contundente, vigoroso y claridoso, que pueda contrarrestar en la mente de la inmensa mayoría del pueblo mexicano la labor de odio, de destrucción, de división, que se realiza, entre otras muchas acciones destructivas, desde el Palacio Nacional, todos los días, sin excepción, desde que empezó este sexenio. No se da. Entonces, mi iglesia duerme, mi iglesia calla. Otro hecho al que debo hacer mención y que tiene poca relación con lo que acabo de decir, el exorcista reconocidísimo sacerdote alemán Chad Ripperger, se escribe Ripperger con doble P, dice que los exorcistas en todo el mundo han notado, y así lo avisan en Roma, una extraordinaria resistencia de los demonios a ser arrojados en los últimos tiempos. Antes los demonios se podían expulsar muy rápidamente, en cuestión de un día o dos. El 99% de los casos de posesión estaban expulsados, tal vez una semana, cuando mucho. Pero ahora la gran mayoría de los exorcistas nos hablan de un promedio de entre 10 meses a 2 años, que en una misma persona los demonios accedan a salir del cuerpo que han poseído. Recordando que la posesión diabólica no debe ser confundida con el estado de contumacia en el error o en el pecado, porque la persona poseída puede ser incluso una persona virtuosa y de vida ejemplar, o todo lo contrario. Además, como lo dijo Joseph Ratzinger, y aquí sí ya entramos a un terreno más pesado, ya el que lo afirme, Joseph Ratzinger, desde que él era el jefe, ministro, presidente o cabeza de la congregación del Vaticano para la defensa de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger dijo que los cambios que se están produciendo en esta época hacen aparecer insignificantes los cambios que sucedieron entre la Edad Media y la época moderna. Fíjense, ¿qué cambios hubo entre la Edad Media y la época moderna? Bueno, pues a escala militar se comenzó el uso de las armas de fuego prácticamente en todo el mundo y particularmente el uso de cañones. Gracias a esto cayó Constantinopla en poder de los turcos. Si los turcos no hubieran tenido cañones y si las murallas de Constantinopla no hubieran sido vulnerables, pues hoy Turquía no existiría como nación. Por poner solo un ejemplo, ¿no? ¿Qué más ocurre? Pues el descubrimiento del nuevo mundo. Algo que verdaderamente marca un cambio de época. Bueno, pues Joseph Ratzinger dice que los cambios que se produjeron a partir de 1452 y por los siguientes 50 o 60 años no son tan contundentes, más bien dice, los cambios que se produjeron en esa época, si los comparamos con los que ahora están sucediendo, son insignificantes, son irrelevantes si los comparamos. Y continúa don Joseph Ratzinger diciendo, todo lo que está sucediendo es consecuencia del abandono de creerle a Dios. No es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Si yo le creo a Cristo, entonces yo me comporto con mi familia de tal manera que mi familia identifique en mí otro Cristo. Porque yo identifico en mi familia a Cristo, en mi prójimo.
Y mi prójimo más prójimo, pues es mi padre, mi hermana, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mis parientes en núcleo estrecho familiar y ampliado. Como decimos que creemos que Cristo existe, pero no le creemos a Cristo, Ratzinger dice entonces que a consecuencia de creer en Dios y de creer en Cristo, pero de no creerle a Cristo y no creerle a Dios, es que vivimos como si Dios no existiese. Yo podría citar los nombres de hasta 50, 60, tal vez 100 personas que dicen creer en Dios, que se autonombran católicas o cuando menos cristianas, pero cuyo comportamiento, ese comportamiento al que se refiere Joseph Ratzinger, consiste en unos cambios verdaderamente asombrosos de la Meca a la Meca. Ya no vivimos, dice Ratzinger, en el relativismo como ocurrió en el siglo XX, donde nada es verdad ni nada es mentira, y todo dependía del color del cristal con que se mirara. En aquel tiempo, en el siglo XX, con triunfo del relativismo, se ponía en duda de que a algo se le pudiera calificar como bueno o como malo. Fíjense, durante el relativismo se ponía en duda de que a algo se le pudiera calificar como bueno o como malo. ¿Cuál es el cambio brutal, fenomenal, fantasmagórico a que se refiere don Joseph Ratzinger? Lo explico a continuación, en palabras de él. Ahora, el mundo tiene claro que existe el bien y el mal. El mundo tiene claro que existe la verdad y la mentira. Solo que ahora se le llama bien al mal y al mal se le llama bien. Ya no es como en el relativismo. Todo es del color del cristal con que se mira, nada es verdad, nada es mentira. No, ahora el mundo sostiene, sí existe el bien, la homosexualidad es un don de Dios. Para el jesuita James Martin, la homosexualidad es un don divino que facilita la salvación eterna del homosexual por serlo. Justamente a esta manera tan brutal de cambiar las cosas es a lo que Ratzinger se refiere. Ni la edad antigua, ni la edad moderna, ni la época industrial, ni la Revolución Francesa, ni el relativismo se atrevió a tanto. Ni el hedonismo se atrevió a tanto. Ahora se tiene claro, sí hay un bien, sí hay un mal, sí hay una verdad, sí hay una mentira, sí es verdad, pero ahora el problema es que a lo bueno se le llama malo y al malo se le llama bueno. La verdad ya no se informa por los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación saben muchas veces lo que realmente tendrían que comunicar, pero se informa la mentira disfrazada de verdad y se castiga a los que dicen la verdad por ser mentirosos. Se nos llama mentirosos. Hay un dato duro, formidable, que también da Ratzinger, ya siendo el Papa, y dice, hay muchísimo más hostigamiento contra los cristianos y los católicos que presumen, que proclaman serlo, que contra los homosexuales o los gays que proclaman serlo. Es un cambio brutal. En el siglo XX se estigmatizaba a los gays. Incluso, pues acuérdense de la famosa película 41, ¿sí? En donde se arma un escándalo porque 41 personajes ligados a la política en la época de Porfirio Díaz son descubiertos en un aquelarre homosexual. ¿Cuál es el cambio ahora? En que los jóvenes hacen sus aquelarres, su intercambio de sexo, su intercambio de parejas, sus fiestas rave, y a todo eso ya no le llaman vicio, a todo eso no le llaman alcoholismo, a todo eso no le llaman reventón,
A todo eso no le llaman con algún adjetivo calificativo o que sea una condenación. Ahora le llaman libertad. Vivimos en libertad. Ese es justamente el cambio de época. Y en la opinión, continúa explicándonos Ratzinger con su brillantísima forma de explicarnos, la moral se ha invertido. Las cosas buenas, como la defensa de la vida, se considera negativa para la economía y mala para las personas. Y lo contrario se está erigiendo como un derecho humano. Bueno, acaba de suceder en México y en muchas partes de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En México ya no se considera un derecho constitucional el derecho a la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Ya está un proyecto de ley que lo más seguro es que logre pasar, mediante el cual se declara inconstitucional la defensa de la vida del nonato. Esto es justamente el brutal cambio de época al que nos estamos enfrentando. Continuamos. ¿Cuál es el principal virus del planeta? Pues no es la pandemia del COVID, no es ese que ahora empieza a crecer, que llaman la viruela del mono. No es ningún virus microscópico. Para muchos ecologistas, para muchos líderes mundiales, sobre todo en la Unión Europea, como a Pedro Sánchez el español, el virus es el ser humano. Somos nosotros la especie a la que hay que acotar, hay que reducir, según el plan Kalergi de hace 100 años, a una tercera o a una cuarta parte, para garantizar la supervivencia del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque el virus que más ataca el planeta Tierra es el ser humano. Hablando de Dios, dice Ratzinger, en la opinión de muchísimas personas, ¿sí?, se ha transformado la negación de Dios en que sí, Dios existe, pero ¿qué creen? Hay que blasfemar contra Dios. De hecho, hay un estudio que yo vi hace unas semanas en un video de YouTube, después lo eliminaron, de un autor argentino, de un youtuber argentino que decía que no hay una sola serie española, sobre todo las españolas, en donde no se dé constantemente en el diálogo de los personajes la blasfemia. Es tan penoso escuchar sus expresiones, es tan doloroso ver cómo se manifiesta, cómo se expresa la sociedad española, e incluso algunos que se autonombran cristianos o católicos, cómo a Dios se le trae para arriba y para abajo de manera blasfema, irreverente, procaz y con un lenguaje verdaderamente escatológico. Tomando la palabra escatológico en su raíz griega de escatos, excremento. Escatológico. Antes de este cambio de época al que se refiere Ratzinger, antes Jesucristo no estaba realmente presente en la hostia consagrada. Se negaba la presencia de Cristo en el sacramento del altar, en la Sagrada Eucaristía. Ahora no se niega. Ahora se admite que está Cristo ahí, pero hay que blasfemar, hay que pisar la hostia para manifestarle nuestro odio a Jesucristo. Así que el maligno está intentando, dice Ratzinger, instaurar el sacrilegio y que se adore a la bestia. Esto es ya muy evidente. La mayoría de la gente común tiene la sensación de que algo va mal en el mundo. El nivel de oscuridad que cubre al mundo quizás sea el más profundo que se ha visto en nuestra historia en los últimos
6,000 años. Desde que empezó la historia, nunca habíamos pasado por nada de lo que ha estado aquí denunciando este gran papa que es Benedicto XVI. La constante que utiliza el maligno para esta inversión de la moral, y espero que si alguien se siente afectado, lo reconozca en el silencio de su conciencia. Aquí viene mi mensaje principal de esta noche. La constante que utiliza el demonio para lograr en la persona concreta esta inversión de la moral, de la ética cristiana, de la ética católica, por la moral mundana, es la sujeción de la razón a las emociones. La sujeción de la razón a las emociones. Un ejemplo muy simple. Una mirada crítica de un papá sobre la forma de vestir de su hija. Y ella contesta, ahora me molesta que me inspecciones. Me molesta. ¿Qué hay ahí? Un predominio de la emoción, me molesta, por encima de la razón. Y la razón indica que una mujer que se precie de ser una persona digna, pues tiene que ser digna y pudorosa en su forma de vestir, para no provocar la lujuria de quien la pueda mirar. Claro, siempre habrá ojos lujuriosos, incluso para una persona de traje talar y con el cuello cerrado y los bracitos cubiertos y traje talar, siempre habrá miradas lujuriosas, pero es evidente que hoy el mundo ha perdido, sobre todo la mujer ha perdido el sentido de la virtud, de la castidad y del pudor. De tal forma que, por ejemplo, si yo me atreviese a una chica de 20 o 21 años, decirle, ¿cómo te atreves a vivir con tu galán si ni siquiera te has casado al matrimonio civil? Su contestación invariable va a ser, no limites mis emociones, no limites mi libertad, no tienes derecho a criticarme porque cada quien vive según lo siente, según se lo pide el cuerpo, el corazón, las tripas, ¿no? Las vísceras, no la razón. El maligno, pues, está subvirtiendo, de ahí viene la palabra subversión, al mundo poniéndolo patas arriba a través del triunfo de las emociones, del triunfo de las pasiones y del triunfo de los sentimientos. Pero ¿cuál es la emoción más popular? El odio. Lo vemos todos los días al escuchar al bulto de Palacio. El insulto, la descalificación, la burla, la ironía, el sarcasmo. Y cómo su popularidad no solo se mantiene, sino hasta se acrecienta. Con un manejo verdaderamente luciferino de los elementos que está aquí explicándonos el Papa Ratzinger. Ahora bien, ¿por qué sucede este dominio de la razón, esta sujeción de la razón al mundo de las emociones? Bueno, es razonable que así sea, porque el gran antagonista del logos es el demonio. ¿Quién es el logos supremo? Dios. ¿Qué quiere decir logos? Inteligencia, razón, sabiduría, es el logos. Y el logos con L mayúscula, pues es Dios. Al sustituir al logos divino por la emoción carnal, tenemos entonces el triunfo de Satanás en cada alma que somete sus decisiones a lo que siente, a lo que se le antoja, a lo que le gusta, a lo que le atrae y no al deber ser. Es el gran drama de la actualidad. Si observamos con detenimiento, todos podríamos ver
que todos los fenómenos que invierten la realidad tienen un movimiento compasivo y emocional, nada más. Hoy es que fulano de tal, pues se enamoró de un chico. Ay, pobrecitos. El amor es el amor, déjenlos. Solo se vive una vez. Es la gran apostasía a la que se refiere el Papa Ratzinger. Tienen un movimiento compasivo y emocional y una absoluta falta de reflexión racional. Hay el glamour hoy, dice Ratzinger, el glamour emocional es el arma más eficaz para manipular a las masas y para paralizar la reflexión crítica. Son las emociones las que defienden el absurdo y condenan el juicio de la razón. Y esto es consecuencia de un hecho más grave. El padre Malachi Martín, quien leyó el tercer secreto de Fátima, ha dicho que contiene algo espeluznante, que va a consistir principalmente en una gran apostasía que cubrirá al mundo y también ya penetró en la iglesia. Y Dios, ni duda cabe, a mí me consta, Dios como un sujeto a quien creerle, Cristo a una persona a quien creerle y a quien seguir, está desapareciendo como lo que son. Para ser sustituidos porque me gusta, me encanta, me atrae, me late, es buena onda, me enamoré, me atrajo, hice clic, ¿sí? Me flechó, me fascina, me siento guau, es maravilloso. Todo el mundo del logos sujeto al mundo del niño, hablando en términos de egoestados. El niño manda sobre el adulto. Y yo creo que haríamos muy bien en esta reflexión. Hoy, ya en mayor o en menor grado, la gran mayoría de las personas experimentan una tremenda incapacidad para ver el pecado en mí como Dios lo ve. Dicho de otra forma, la conciencia en mí, en muchos de nosotros, la conciencia en general en las personas que hoy poblamos la tierra, el concepto de pecado ha desaparecido. Hagan una encuesta entre sus amigos. Pregúntenles, ¿qué opinas del pecado mortal? ¿El aborto es un pecado? ¿El vivir de modo activo la homosexualidad es un pecado? ¿El mentir es un pecado? Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas van a rechazar el emplazamiento a aceptar la conciencia del pecado. Es el gran señalamiento, probablemente el principal, que nos hace ver el Papa Ratzinger. La conciencia pues se ha adormecido. Primero se relativizó, ¿sí? Y después del relativismo ya viene la sustitución. El mal es buen, el bien es mal. Y luego se fabricaron excusas para tolerarlo. Y ahora las cosas que ayer eran pecados se están reevaluando y redefiniendo como buenas. Incluso dentro de la iglesia, varios prelados de alto rango, sobre todo en la Unión Americana y en Estados Unidos y en Alemania, varios prelados de alto rango, dice Ratzinger, están redefiniendo el valor de la vida. Están redefiniendo el valor de la sexualidad y, lo más grave, están redefiniendo el valor del matrimonio, procurando sacramentalizar, bendecir, elevar a la categoría equiparable el matrimonio gay al matrimonio natural, como Dios lo hizo entre un varón y una mujer. Y muchos laicos que se definen públicamente como católicos y reciben la Eucaristía,
como esos dos personajes norteamericanos, Joe Biden y la otra, que en estos momentos se me escapa su nombre, pero que fue prohibida de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. ¿Sí? Sostienen posiciones contrarias a la doctrina católica sobre la vida, la sexualidad y el matrimonio. Ahora bien, dice Ratzinger, anteriormente, el principal refugio para una buena persona, para una persona de mente recta, de corazón saludable y noble, su mejor refugio para encontrar la verdad era la Iglesia Católica. Ya no. Yo no estoy seguro de que si algún paciente lo mando a confesarse con alguno de los sacerdotes en donde yo voy a misa los domingos, aquí en la Santa Cruz de Interlomas, le va a dar un buen consejo en tratándose de drogas, sexo, matrimonio, homosexualidad o vida. No tengo la certeza. Hace 15 o 20 años la tenía, ya no. Y no solamente me refiero a esta iglesia, me refiero a cualquiera otra. A cualquiera otra. Así, estamos verdaderamente invadidos de un criterio que se llama secularización, que viene del término secular, que a su vez viene de la palabra siglo. Entonces son personas que son eclesiásticos, sacerdotes, monjas, ¿sí? Incluso hay monjas que han fundado congregaciones en defensa del derecho de la mujer al aborto. Entonces, en algún tiempo, el refugio en la Iglesia Católica era natural, pero ya no lo es, porque demasiados no la consideran, la acusan de corrupción y de perversión, especialmente se refieren a la crisis de los abusos, que ciertamente, a raíz de la enorme cantidad de abusos que han realizado clérigos homosexuales sobre niños y adolescentes, fíjense, el 90% de los abusos está hecho por sacerdotes de diferentes niveles homosexuales. No es un heterosexual violando a un niño de 10 años o de 14 o de los que sea. La iglesia se ha contagiado. Antes la cultura católica estaba en todas partes de la iglesia. Cuando uno hablaba con un cura o con una monja, sabía que nos iban a dar consejos profundos en base a la verdad, que es Cristo, y que no iban a variar mucho si se preguntara el uno al otro. Pero esto se ha desvanecido y hoy existen demasiados líderes en la iglesia que se han arrodillado ante el mundo. Las vallas, los límites que se tenían con respecto a la conciencia del pecado mortal están cediendo. Para concluir entonces la exposición y dar paso a nuestras preguntas, aportaciones, comentarios y demás, yo haría nada más una recomendación en la que me incluyo. Esta ha sido una invitación a colocarnos en la mente, en el corazón y en las vísceras el límite principal que podemos colocarnos a escala espiritual. Y es procurar evitar el pecado. Habitualmente. Procurar vivir en estado de gracia. No confiarnos en la comisión de pequeños pecados, al cabo uno no es ninguno, porque estos nos van preparando para llegar a cometer uno grande. Y termino con una recomendación que siempre que la recuerdo me viene a la cabeza mi Señor Padre. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Así de cañón, así de grueso. Si no vives como piensas, en todas tus relaciones, y particularmente en tus relaciones con Cristo, acabarás pensando como vives. Agresivo, resfriado,
alejado, relativista, hedonista, convenenciero y sobre todo en un mundo tuyo, familiar y personal, en el cual el niño gobierna sobre el adulto, las emociones gobiernan sobre la razón y entonces tenemos al mundo de cabeza. Bien, pues con eso terminamos y comenzamos nuestra sesión de preguntas, dudas, aportaciones y demás. Adelante, Hugo. Fuiste el primero que levantó la mano desde hace mucho rato. Hola, Adelante, bueno, Hugo. yo primero